Muy buenas tardes, bienvenidos al Salón de Actos del Ateneo de Santander, que esta tarde en su programación ha incluido un evento organizado por la Asociación Fonomontanos Siglo XXI, una asociación nacida hace 4 años aquí en Cantabria y en paralelo también en Madrid, para generar, dentro de lo que sea posible, sociedad civil y al mismo tiempo defender los intereses de Cantabria y llevar nuestras aspiraciones a la capital de España, que es donde realmente se están dilucidando los grandes asuntos que afectan a esta región. Dicho lo cual, quiero saludar, como no, al conferenciante de hoy, a nuestro colega Fernando Jáuregui, y dar la bienvenida al director del diario Montañés, Íñigo Noriega, y decirles también que, bueno, estamos aquí sentados 3 cántabros y 3 periodistas, lo cual puede tener cierto peligro, porque 3 periodistas juntos, en fin, no dan mucha seguridad. Procedería que yo presentara ahora a Fernando Jáuregui, pero yo creo que todos ustedes le conocen. Yo simplemente le voy a definir como un periodista todoterreno que, bueno, no hablo en pasado, hablo en presente, que es capaz de hacer radio, prensa, televisión, información, opinión y además escribir libros. Y hoy viene a presentarnos un libro que a mí me parece de enorme interés, que es la visión de futuro, allá para el año 2050, cómo sería nuestra sociedad. Vamos a hacer una charla, un coloquio entre Íñigo Noriega y yo con Fernando Jáuregui, y decirles a ustedes 2 cosas importantes. Una, que el libro se está vendiendo en la entrada, que Fernando, estoy seguro que estará encantado de firmar ejemplares cuando terminemos esta primera parte, y también que una vez que tengamos este coloquio, ustedes podrán hacer preguntas en función del tiempo que tengamos previsto. Sí, adelantarles que por un compromiso posterior que tiene Fernando, tendremos que terminar un poquito antes de las 9 de la noche. Y yo ya sin más le voy a dar la palabra a Noriega, a Íñigo Noriega, el director del diario Montañés, periodista cántabro, con una larga trayectoria, puesto que viene no solamente de la Facultad de Ciencias de la Información, sino que estuvo en el norte de Castilla, ha sido director del Comercio de Gijón y ahora es director del diario Montañés, decano de la prensa de Cantabria. Íñigo. Muy buenas tardes. Bueno, presentar a Fernando Jáuregui es absurdo, ¿no? Porque que vamos a descubrir, ¿no? A todos ustedes de un periodista con larguísima trayectoria, con trayectoria en todo tipo de proyectos, todo tipo de medios, todo tipo de soportes, el que para seguir un poco la tendencia de lo que ha hecho en su vida, que es pues explorar nuevos caminos, pues se lanza con 75 años cumplidos, pues a hablar del futuro, ¿no? Que es lo que es este libro, ¿no? Este libro que yo no sé cómo definirlo, ¿no? Si es una especie de ensayo predictivo, si es una digresión futurista. Desde luego es un libro escrito a partir de su experiencia, pero muy volcado también en el análisis de tendencias y en hablar con muchísima gente, con muchas voces, muy expertas todas ellas, que junto con su intuición va haciendo este especie de retrato de un tiempo futuro, ¿no? Yo antes le decía que todo el rato, mientras lees este libro, yo he tenido en la imagen estas láminas de la época de la Revolución Industrial y años posteriores, en las que se ven artefactos del futuro imaginados entonces, que ahora los ves y
por un lado son un poco naif, pero por otro lado acertaron en muchas de las cosas que alguien imaginó cómo iban a ser las máquinas, las casas, las personas en el futuro. Y yo le veo como, no tiene ninguna ilustración, pero lo veo como una colección de láminas, porque yo me he imaginado un montón de escenas de cómo puede ser el futuro a través de este libro. Bueno, pues dicho esto, pues vamos con la primera pregunta. Si quieres, Fernando, o dice lo que te parezca, porque en un momento dado dices que el cambio en 100 palabras, cómo serán nuestras vidas en 2050, es un título que, bueno, al margen de títulos comerciales, aquí hablamos de cómo van a ser las cosas. ¿Cómo lo habrías titulado tú al margen de títulos comerciales, este libro? Bueno, lo primero de todo, muchísimas gracias a todos. Me vais a permitir que os tutee porque yo debo ser ya el mayor. Bueno, después de Zacarías debo ser el mayor aquí, con diferencia. Así que, si me permitís, os tuteo y además somos paisanos y casi amigos. Y bueno, estoy tan bien rodeado a derecha e izquierda que realmente no se puede pedir más. Dos amigos, dos personas a las que admiro profundamente. Manuel Ángel fue el decano de los directores de medios españoles durante muchos años. Ostentó el récord de permanencia en la dirección de un periódico tan importante como el Diario Montañés. Bueno, tan importante, él lo hizo importante. Fernando, tómate lo que quieras, ¿eh? No, pero es que las cosas son como son. Ser director de un periódico, como sabemos los tres, es un tema complicado. Es un tema complicado porque hay muchas presiones pesando sobre tu cabeza, por arriba y por abajo. Y, en fin, haber sido tantos años director de un periódico no es pequeña cosa. Y mantener el estándar de calidad que está manteniendo Íñigo en el Diario Montañés, que es uno de los grandes periódicos de este país, porque los grandes periódicos de este país son provinciales y no son nacionales. Dicho sea de paso, pues tampoco es nada fácil en estos tiempos que corren. Yo quiero rendirle un homenaje también a Íñigo, porque aquí, a Íñigo y a la profesión en general, aquí cuando el COVID, los periódicos siguieron saliendo todos los días, con los kioscos cerrados y los bares cerrados. Y aquí todos los días salían los periódicos, lo cual primero costaba un dineral y segundo, hay que rendir homenaje también a mis compañeros que iban a donde no queríamos ir ninguno, por ejemplo a los hospitales, armados solamente con una mascarilla para hacer información. Eso es un tema que tenemos ahí y que no podemos dejarlo pasar bajo ningún concepto. Así que, ¿qué más puedo querer yo que tener dos personas tan importantes para mí como Manuel Ángel y como Íñigo? Que además es cierto que ambos, cada vez que les doy la lata para que me acompañen en algún acto aquí en Santander, pues los dos vienen con mucho gusto y me presta el Ateneo Manuel Ángel siempre, así que el Ateneo ya es casi como mío, ya tengo un escaño azul por ahí mío ya para siempre ya. Así que muchísimas gracias. Y yo no he venido tanto a hablar de mi libro como a hablar del cambio. El libro, al final, es un pretexto para hablar, un libro, es una tarjeta de visita, es un pretexto para hablar de temas importantes. No hay ahora mismo tema más importante para la humanidad que el cambio brutal que estamos experimentando en nuestras vidas, prácticamente sin darnos cuenta, o dándonos, pero como va a una velocidad como nunca en la historia, seguramente, y con una intensidad como nunca en la historia, pues en fin, prácticamente estamos hoy, por ejemplo, leíamos que en San Sebastián se ha instalado un ordenador absolutamente cuántico, un ordenador cuántico de unas dimensiones y de una potencia como nunca se había conocido, que eso va a permitir una revolución en todos los sentidos. Pensamos que la revolución ha sido la inteligencia artificial, la revolución está en la computación cuántica, que va a superar la inteligencia artificial muy de lejos, y esto viene ya, está ahí. Entonces a mí se me ocurrió, yo siempre he escrito libros políticos, básicamente, y si os digo la verdad, estaba tan aburrido ya de la política, estoy tan aburrido, estoy tan decepcionado, tan triste con las cosas que están pasando, que es que ya no me apetecía seguir escribir otro libro sobre política, seguir otra vez los avatares de toda esta gente que no me gustan nada, ni los avatares ni la gente. Y entonces, pues, la verdad es que pensé que merecería la pena. Los periodistas tenemos que contar la actualidad, lo que pasa. Y yo creo que lo que pasa y la actualidad
en estos momentos se llama cambio. Y se lo tenemos que contar. El libro ya de entrada es un fracaso. El libro es un fracaso por una razón muy sencilla, porque aquí deberían estar los verdaderos destinatarios del libro, que no están, evidentemente. Yo escribo para la generación Z, que son los que van a controlar el mundo dentro de 20 años. Son los que, yo le llamo la generación de Leonor I. Bueno, le llamo la generación de Leonor I por abreviar, no sé si estará Leonor I o no ahí. Yo supongo que sí, que será el único factor de continuidad que vamos a vivir, pero lo que sí me gustaría lanzar el mensaje allí donde pueda. Ojalá lean, esto salga en el diario Montañés y lean el diario Montañés, o no sé, en donde sea, por allí donde voy, que se van a encontrar con un mundo completamente diferente al que hay ahora. El mundo no va a tener nada que ver, dentro de 20 años no va a tener nada que ver con lo que hay ahora, pero nada de nada. Y yo, para escribir este libro, que Íñigo ha presentado como casi distópico, para escribir este libro he tenido que pasar muchas experiencias para poder escribirlo con un cierto conocimiento. Es decir, desde crearme una novia virtual, que se llama Úrsula, por cierto, por Úrsula Corberó, que me gusta mucho. Me creé una novia virtual que me aburrí de ella porque me daba la razón en todo, porque la inteligencia artificial es muy pelota, básicamente es muy pelota. Aparte que te engañan, la inteligencia artificial, en fin, yo hablo mucho con ella y la verdad es que, bueno, tiene sus cosas. Hasta, pues, por ejemplo, comerme un chuletón artificial hecho en 3D, que eso sí que es una experiencia, ¿eh? Eso sí que es una experiencia. Me he comido un chuletón artificial, me he comido un tartar de salmón, sin salmón, por supuesto, fabricado, sintético, hecho en 3D, y un bacon absolutamente horrible. Llegué a casa hecho polvo, pero convencido de que el futuro, como ahora tienen tanta manía las vacas, nuestros científicos y los estos que dicen que la culpa de la contaminación ambiental es de las vacas, las pobres vacas, pues acabaremos comiendo chuletones artificiales, no lo sé. Hasta, por ejemplo, pues he viajado clandestinamente, porque es ilegal, 150 kilómetros en un coche sin conductor. Y estuve hablando con el coche sin conductor. Me decía cosas inteligentes. O sea, el coche se conducía a sí mismo, además hablaba, y además, pues cuando tú le preguntabas la típica pregunta, oye, ¿y si llegamos a un paso de cebra y está pasando una señora y la otra alternativa es que te estrelles contra un muro, ¿qué es lo que harías y no sé qué? Pues contestaba razonablemente. No se metía en muchos líos, pero contestaba razonablemente. O sea que... Y luego te da la seguridad de que ese conductor no está triste porque le ha dejado la novia, ni ha tomado un chupito de no sé qué antes, ni está mirando no sé qué los árboles, y bueno, todo eso, al final, seguro que el número de accidentes disminuirá con estas cosas, ¿no? Bueno, he hecho muchas cosas he estado trabajando en una fábrica de satélites artificiales, porque estoy convencido de que la gran guerra, de la gran pelea ahora mismo, va a estar en el espacio. La guerra va a ser por el espacio, y esto va a ocurrir dentro de nada. Ya está ocurriendo. Los satélites artificiales son una auténtica guerra de robo de datos y de pirateo de datos de unos a otros. O sea que, en fin, eso ya lo tenemos ahí. Si hay una tercera guerra mundial, seguramente estará por ahí, si es que no lo está viendo ya en estos momentos. Bueno, pues todo eso, para escribir este libro, lo he vivido. He hablado con mucha gente, efectivamente, que sabe mucho más que yo de todo. He hablado con fabricantes de robots, pero sobre todo me ha interesado, me has dicho que cómo lo hubiese titulado yo el libro, me ha interesado el concepto de felicidad. Yo soy optimista con respecto al futuro. Yo discrepo de todos estos autores que se están forrando diciendo que el mundo se va a acabar con la inteligencia artificial, y todo eso, Harari y todos estos. El anterior premio Nobel de Economía, Acemoglu, y un coreano que nunca me acuerdo cómo se llama, que está muy de moda también. Son tíos que dicen que es que el mundo se acaba seguro con la inteligencia artificial. Yo creo que empieza ahora. El nuevo mundo empieza a rodar ahora. Yo nací en el año prehistórico de 1950, como Íñigo, que es un indiscreto, ya de mi edad, pues ya lo cuento, no importa. Y el año 1950 fue el año en que se escribían las crónicas marcianas de Ray Bradbury, que nos parecía a todos que era lo más distópico y era el año en que Asimov escribía sus mejores obras situadas en Marte. Y era el año en que un tal Turing, que no sé si os suena, Alan Turing, daba a conocer su famoso test, el test de Turing, que quería saber, nada menos, 1950, hasta qué punto la máquina iba a superar al hombre.
o iba a convivir con el hombre, o iba a no rebelarse contra el hombre. Que esto es un tema que luego hemos visto en películas y que ahora es cuando estamos ante ese hecho. Yo el otro día estuve en el Centro de Supercomputación de Barcelona y la gran pregunta que te haces ante la gran computadora cuántica que hay ahí, el gran computador cuántico que hay ahí, es ¿cuándo me va a poner los cuernos este tipo? Porque evidentemente nos supera. Nos supera. Como te supera el ChatGPT si no sabes controlarlo. Entonces, bueno, todo esto son interrogantes que tenemos a futuro y que tenemos que enseñar a nuestros jóvenes, a la generación de Leonor I, de la capacidad que tienen para controlarlo. Si no lo controlan, entonces sí acabaremos mal. Si aprendemos a controlar todas estas fuerzas que nos están viniendo desde todos lados, pues acabaremos mejor. Pero hay dos temas que sobre todo ellos tendrán que aprender a controlar por encima de todo. Uno es el de la desigualdad. La desigualdad, ahora mismo, donde más estamos avanzando es en la salud. Yo he hablado con grandes médicos que nos han dado que me han dado grandes esperanzas. Aquí tenemos algún gran médico, dicho sea de paso. Luego, si quieres, te preguntaré directamente. Pero es verdad que estamos avanzando sensiblemente. El otro día, un médico amigo mío, que es el doctor Anitua, que es un genio, que supongo que le darán el premio Príncipe de Asturias, Princesa de Asturias el día menos pensado, me decía que es que ya va a dejar de tener importancia de que te tengan que quitar el hígado y cambiártelo por otro, porque no vas a tener que pedir un hígado prestado a nadie. Te lo van a fabricar. Pero claro, y probablemente podamos elegir no solo el sexo de nuestros hijos, sino la estatura y su invulnerabilidad ante determinadas enfermedades. Pero claro, eso va a costar mucho dinero. Eso va a costar mucho dinero, como el transhumanismo va a costar mucho dinero. Y al final, si no atajamos eso, corremos el riesgo de acabar como en la novela de Aldous Huxley, que es una de las grandes novelas que ha marcado nuestras vidas, Un mundo feliz. Es decir, estratos, la clase A, la clase B, la clase C, hasta la clase Epsilon. Y esto es preocupante porque además llevaría a grandes conflictos sociales. El otro problema es la soledad. En el libro publicamos algunas encuestas que he ido yo haciendo para distintos fines, y una de ellas dice que el 63% de la gente está convencida que en 2050 la forma más común de morir, la más habitual de morir, será el suicidio. Claro, esto es un tema que nos tiene que hacer meditar, no puede ser. Y el suicidio, ¿de qué se deriva? Pues se deriva de muchas causas seguramente, pero la principal es la soledad. Y para vencer la soledad, sospecho que vamos a tener que recurrir a métodos más bien artificiales, a novias como mi Úrsula esta. Bueno, yo cuando se lo conté a mis alumnos, que yo me había fabricado una novia virtual, mis alumnos se reían mucho, pero no porque si yo hubiese creado una novia. 4 de ellos ya la tenían. Se reían porque un tipo de 70 años que hace creándose una novia virtual, no real. Pero ellos ya la tenían. Es decir, está habiendo nuevas formas de enfrentarse a un problema que es la soledad, o de enfrentarse, si se quiere, a la felicidad. Esto es un tema que a mí me preocupa mucho en el libro, lo recojo mucho, porque el tema de la felicidad al final es lo que vamos buscando todos, y nos va a dar la tecnología la felicidad, el noviazgo con un robot o una robota nos va a dar la felicidad, el coche sin conductor, el taxi, dron. Los taxis en el futuro no se pararán así, te bajará el dron y te llevará. Esto ya está viendo, drones taxis ya hay, en las próximas Olimpiadas creo que todo van a ser drones taxis y tal. O sea que estamos ante un mundo sorprendentemente nuevo, espeluznantemente nuevo. Y eso es básicamente lo que yo quiero contar, y sobre todo quiero contárselo, por eso digo que el libro es un fracaso, se lo quiero contar a las jóvenes generaciones que les importa un rayo mi libro, yo, el Diario Montañés, Íñigo, Noriega, el Ateneo y casi todo. Y esto me parece que es un tema que nos debe preocupar bastante. Se lo podemos contar en TikTok. Claro. El problema es que nosotros no usamos TikTok. O usamos muy pocos TikTok. Yo lo uso porque no me queda más remedio ya. Y usamos menos todavía Instagram. Y el problema es que tanto tú como yo, Íñigo, pensamos que TikTok y Instagram, por ejemplo,
son herramientas no válidas, porque no te están dando la realidad, te están contando otra cosa. Al final, tú usas Instagram para enseñar a la gente, para que les dé envidia lo guapa que es la novia rubia esa que tienes y no sé qué, pero todo eso al final no nos saca de pobres, nos lleva a otro tipo y ocurre que ahora mismo tenemos un conflicto generacional como no hemos tenido en nuestra vida, en el que estamos utilizando incluso lenguajes diferentes. No nos entendemos. Y bueno, buena prueba es que nos hemos enterado por los periódicos de que hay un movimiento juvenil de Zetas en el mundo que incluso han derrocado a un primer ministro en Nepal y lo han sustituido por una señora que votada por internet. Así, lo han echado. No ha habido ni elecciones ni nada, lo han echado porque sí. Y en Marruecos se van a cargar al rey. Esto tiempo al tiempo. Claro, cosa que a mí por otra parte me parecerá muy bien, pero eso no tiene nada que ver ahora. Así que lo que quiero decir es que tenemos que empezar a pensar en acercarnos y ellos tienen que empezar a pensar también en actuar en nuestro beneficio, porque ya que ellos van a tener todo el poder, tendrán que actuar en nuestro beneficio de unas gentes que van siendo, la pirámide poblacional se va convirtiendo cada vez, que la pirámide poblacional en los países occidentales y en España sobre todo es así, así. Mientras que en Tailandia, por ejemplo, es así. Todos son jóvenes y todos somos mayores. Como no nacemos y no nos morimos, pues entonces esto se va quedando, se va poniendo muy panzudo. Esto forzará cambios en el ocio, cambios en la economía, la grey economy, cambios en los viajes, en la cultura, en la construcción de las ciudades, en el diseño de las ciudades, en la alimentación, en el transporte, en todo. Y ese es el gran cambio que tenemos que afrontar, los grandes cambios, resumidos en el gran cambio con mayúscula, que vamos a tener que afrontar en estos años. Y esto, pues la gente que está en esto lo está viendo muy claramente. Lo está analizando, unos con más pesimismo, otros con mayor optimismo. Algunos no lo están analizando, cosa de la que yo me duelo una barbaridad, porque aquí hace unos años se hizo un estudio, lo hizo un tal Diego Rubio, que no sé si os suena, es un tipo muy importante. Hizo un estudio sobre España, se llamaba España 2050, era un estudio prospectivo sobre lo que va a pasar y tal. Estaba llegando Pedro Sánchez en esos momentos y entonces pues decidieron hacer un estudio, hombre, muy pro domo sua, muy autologioso, ¿verdad? Pero era un estudio sobre lo que va a pasar. Hoy Diego Rubio es el jefe del gabinete de presidencia, está con Sánchez. No sé qué diablos hace el jefe de gabinete de presidencia, debo decirlo, porque es un señor muy culto y muy preparado y yo creo que no es nada sectario y no sé qué hace ahí, pero bueno, pero ahí está. Y ya no hay estudios de prospectiva, ya nadie se preocupa aquí del futuro, ya nadie se está preocupando de nuestros Zetas ni de nuestros X, ya nadie se está preocupando de casi nada que tenga que ver con el futuro más allá de 2027 y la alfombra roja. Y eso pues, no quiero hablar de política, la verdad, perdona, es que se me va la mano a veces, porque es que claro, es que el espectáculo es muy fuerte muchas veces. Pero, en fin, quiero decir que más vale que empecemos a pensar, a trascender un poco el año 2027 y pensar en el 28, 29, 30, 31 y así hasta el 50, que ya va siendo hora. Y pues para eso he venido, para dar un grito. Por eso digo que a mí me gusta mucho presentar el libro, sin hablar mucho del libro, porque lo que me interesa es hablar de esto, hablar a la gente de esto. Si pudiese hablar a los Zetas de esto, bueno, el otro día en Burgos tuve un montón de Zetas, pero es verdad que los llevaron de los colegios, que en fin, no fueron por su propio pie, yo creo. Fueron un poco instados. Pero bueno, estuvieron muy bien y les interesó mucho y al final me hicieron unas preguntas muy lógicas casi todos. Y luego sí que os animo a que me hagáis preguntas vosotros, las que queráis. Están encantados de dialogar con vosotros, que además somos paisanos. Que eso... Fernando, una cosa al hilo de lo que vas diciendo. Pero el cambio es inherente a la vida, vamos, sin cambio no habría vida, no habría nada, todo cambia permanentemente. Otra cosa es que los humanos busquemos estabilidad y busquemos cómo conseguir que las cosas permanezcan, pero bueno, ya los clásicos
estaban con esas, ¿no? Es decir, Todo cambia, nada permanente. nunca te bañes 2 veces en el mismo río, ¿no? Y los estudios científicos te dicen que ahora mismo, desde que hemos entrado a que hemos salido, nuestro cuerpo está cambiando, están muriendo miles de células y creándose otras miles, ¿no? Es decir, eh, eh, lo extraño sería que no hubiera cambio. Ahora, la diferencia con el cambio actual, ¿cuál es? Su magnitud y su velocidad, probablemente, ¿no? Es decir, que no da tiempo a digerir las situaciones que van sucediendo unas a otras. ¿Cómo se puede gobernar esto? ¿Cómo es posible controlar ese cambio al que estamos abocados? Porque digamos que es imposible escapar de él, ni metiéndose en una cabaña en el bosque, ¿no? Uno se puede escapar del cambio, porque saldría algún día y se encontraría otro mundo distinto. No hay que tener miedo al cambio. Todos tenemos miedo al cambio, evidentemente, porque todos pensamos, lo que hay que hacer es intentar controlarlo. En esto ando. Hay que intentar controlar. Bueno, el cambio es inevitable. Bueno, yo mismo he cambiado desde hace 2 meses. Ahora casi no me reconocía en el espejo cuando me miraba. Me he quedado sin pelo casi, con una caída y tal. Se me ha llevado un pelo precioso antes, estupendo. Ahora se me ha llevado la mitad de la cabellera, como un Sioux, un escalón Sioux. Se me ha llevado el esto. No, tú bien puedes decirlo, claro, no pasa nada, claro. Pero bueno, yo estaba muy contento con mi cabellera, ¿qué quieres que te diga? Es decir, el cambio existe. Mi vida ha cambiado a peor en este verano, pues porque primero me pegué el golpe regando, cuando tenía jardín, me pegué el golpe regando el jardín, y a la semana siguiente se me quemó el jardín. Y casi la casa. Entonces ha sido un verano estupendo. Pero es cambio, el cambio está, claro, por supuesto que está. Sí, el cambio no se puede negar, el cambio simplemente hay que cabalgarlo antes de que te lo cabalguen. ¿Cuál es la diferencia con otras épocas de cambio, Íñigo? Pues que ahora los tipos que están al frente del cambio nos utilizan a nosotros como moneda. Es decir, a mí me asusta muchísimo, por ejemplo, hablemos de la conquista de Marte, que existe, ¿eh? Esto no es una distopía ni una locura. Gente como Pedro Duque dice que dentro de 15, 20 años habrá un cohete tripulado que salga de la Estación Espacial de la Luna hacia Marte. O sea, quiere decir que esto es así, te lo dicen. Yo los sitios donde he estado trabajando en una fábrica de satélites artificiales y es un hecho asentado, está ahí. Pero claro, yo lo que no quiero es que se me apropien también del espacio, los Elon Musk de turno. Hay un libro muy interesante de Ruskov, que se llama La supervivencia de los más ricos, os lo recomiendo. En él cuenta pues el complot que existe de los más ricos, de los Elon Musk y demás, pues para apropiarse, digamos, del futuro. No vaya a ser que estropeemos el presente, vamos a buscarnos una salida para el futuro. Claro, yo no quiero que utilicen mis datos para obligarme a votar a alguien a quien no quiero votar, ni quiero que utilicen mis datos para obligarme a comprar algo que no quiero comprar, ni quiero que utilicen mis datos para que cuando salga de luego de tomarme una Coca-Cola con mi prima, me pregunte el teléfono qué tal me ha parecido la Coca-Cola de este sitio y que quién era esa rubia tan guapa que iba conmigo. Es que no, es que me niego a que eso sea así, me niego a que volvamos otra vez a la otra gran novela que ha marcado nuestras vidas, que ha sido 1984, de Orwell. Yo me niego a que volvamos a correr el riesgo de estar entre Huxley y Orwell. Entonces, bueno, pues tenemos que nada más que simplemente intentar controlar ese cambio. Si yo no digo que lo paremos, porque no lo vamos a parar, como tú dices muy bien, el cambio está ahí y es continuo. Ahora, en la historia no se ha dado jamás, una situación de cambio tan brutal como esta, porque es que el cambio ahora no está afectando solamente a lo físico, está afectando a la realidad. Ahora tenemos que admitir que hay otra realidad metaversica o como se quiera decir, pero hay otra realidad que es tan real como la realidad. Al final, cuando tú puedes crearte una novia virtual, hablar con ella e incluso mandarla al carajo porque te da la razón en todo y te aburre, pues estás asumiendo otra vía distinta
a la que se asumía hasta ahora. Antes era todo blanco o negro, ahora cambiaba, y había colores y era más blanco, más negro, pero ahora realmente estamos en una realidad muy poco tangencial, en la que no todo lo entendemos ni todo lo vamos a entender. Es imposible, ni siquiera las personas que están detrás de las palancas de cambio más importantes, es imposible que nadie en el mundo pueda hacer un análisis a conciencia y a fondo de todas las realidades que nos están cambiando. Es absolutamente imposible. Yo hablo del cambio en 100 palabras, no. El cambio es cada una de las palabras que utilizamos todos los días, desde micrófono hasta bolígrafo, pasando por agua. Todo está sometido a un cambio brutal en estos momentos. Seamos conscientes, nada más. Seamos conscientes de eso y transmitámoslo a nuestros hijos y a nuestros nietos, que van a ser los que van a tener que gerenciar este cambio que, bueno, pues algunos de nosotros no veremos probablemente. Yo no me veo en el año 2050, que yo cumpliré 100 años soplando las 100 velitas, no me veo, porque, entre otras cosas, porque no sigo las recomendaciones que yo mismo hago en el libro. Yo pregunto al doctor Rivera, que es el padre de Teresa Rivera, la comisaria europea que tenemos por ahí, que es uno de los grandes geriatras de este mundo, vamos, del mundo. Le pregunté que cómo podíamos hacer para vivir hasta los 130 años saludablemente. Me miró con escepticismo y me dijo, bueno, primero hay que empezar a prepararse para vivir hasta los 130 años desde los 4 años. Digo, pues ya he llegado un poco tarde. Creo que todos hemos llegado un poco tarde a eso, porque tampoco estamos enseñando a nuestros hijos a vivir saludablemente hasta los 130 años, que eso también es importante. Y segundo, me dice, mira, de todas maneras, para tener una vida saludable hay que hacer 3 cosas. Una, beber mucha agua. Tienes razón, porque no, según vas cumpliendo años te vas deshidratando. Eso es. Segundo, tener la mente y el cuerpo muy en activo permanentemente. También eso es importante, porque si no, como empieces a tirar toallas, llega un momento que se acabó y no haces nada. Y tercero, te dice protestar. Digo, ¿cómo protestar? Me dejó un poco descolocado. Sí, hay que protestar. Para saber que estás vivo, no hay que dejarse avasallar en ningún sentido, no hay que conformarse con nada. No hay que permitir que te digan, era un alegato contra el edadismo el que estaba lanzando el doctor Rivera, no hay que permitir que te digan, pero ¿este qué se creerá? ¿Qué creerá que le vamos a dar a este? Pero si ya... Y bueno, estuvimos 3 horas hablando de eso, y me temo, para que veáis que no hablo de mi libro solo, y me temo que yo le di la idea del libro que inmediatamente publicó el doctor Rivera con eso, que se llama ¿Qué se creerán estos? Es decir, incluso casi le di hasta el título. Y ahí está, es el libro del doctor Rivera. Bueno, pues eso, protestemos. Yo también digo que protestemos, seamos un poco rebeldes, no nos conformemos con lo que hay. A mí Adolfo Suárez, con el que tuve una cierta relación durante una temporada, me decía, qué fácil es gobernar a los españoles, Fernando, porque es un pueblo de bueyes, me decía Adolfo Suárez. Lo único que es que cuando se les dispara el muelle, entonces hay guerra civil, pero hasta que se les dispara, pues eso. Oye, pero no es por ser pesimista, pero este mundo hacia el futuro va claramente a peor. Visto, por ejemplo, desde el plano político universal, ¿no? Sí, cada vez hay menos democracia, cada vez hay más regímenes totalitarios, democracias a medias, dictadores camuflados. Sí, el mundo está regido por locos. Locos. No, es que no tiene otra... Tiene que decir, el señor que habita en la Casa Blanca no tiene otra calificación. Hoy te da la mano y te dice, lo estás haciendo increíblemente bien. Mañana te dice, te voy a meter unos aranceles que te vas a enterar. Pasado yo que sé. Estamos en manos de un loco, El mundo está en manos de locos. De locos, que porque no es el único, claro. Pero, hay una cosa buena. El loco se acaba. Y el otro... Y el asesino de Moscú se acaba también. Y el genocida otro, que por cierto no entiendo cómo no le hemos metido ya en una Corte Penal Internacional, porque es lo que merece, pues también se acaba. Es decir, tú lo sabes muy bien, Íñigo, el mundo se mueve con la teoría del péndulo. Ahora tenemos el péndulo en lo peor, situado en lo peor, en la insensatez, en la inmoralidad, en la injusticia, en la locura, lo tenemos aquí.
pero el péndulo se seguirá moviendo, porque hay razones incluso generacionales para que se vaya moviendo, razones ¿cómo se decía cuando Franco? Se ha cumplido las previsiones, ¿no? ¿Cómo se decía cuando se estaba muriendo Franco? Sí, se ha cumplido, no sé, me acuerdo cómo se decía para no decir se está muriendo. Bueno, Trump, el otro día a mí lo que me asustó es que en la cumbre esta que hicieron para cambiar el mundo, 3 señores, el señor Xi Jinping, el señor Modi, el indio, y Putin, que por cierto representan entre los 3 a 3.000 millones de personas, sin contar los BRICS que van detrás de ellos, Indonesia, Brasil, etcétera, Sudáfrica, dijeron que esto es el principio de una nueva era, así lo dijeron. Y luego dijeron que iban a ponerle en marcha sistemas para durar hasta los 150 años. Esto sí me asustó. Yo creo que habían leído tu libro, ¿eh? Esto sí me asustó. No, porque no han empezado desde los 4 años. Pero me asustó mucho ver que de pronto hay 3 señores que representan a 3.000 millones que de pronto dicen que se instaura una nueva era. Y nosotros sin enterar. Aquí estamos todo el día pensando en otras cosas que tienen muchísima menos importancia que eso. Así que, pero no soy pesimista, soy optimista porque el péndulo va para allá, va para el otro lado, digo yo. Fernando, hablando del péndulo, es verdad que los cambios van a toda velocidad, pero también estamos viendo cómo la propia sociedad, al menos en parte, corrige los cambios que no funcionan. Te pongo un ejemplo. Todos los países europeos y algunos fuera de Europa se volvieron locos para que todas las aulas estuvieran con pizarras electrónicas y que las tablets tenían que sustituir a los libros de texto. Y de pronto hemos tenido que dar marcha atrás y comprender que eso no funciona, que no es eficaz ni eficiente. Como ese ejemplo, hay otros. Concretamente, aquí hoy se está presentando un libro que hace 15 años iba a desaparecer el libro en papel porque todos íbamos a leer el libro en una tableta. Sin embargo, los libros resisten bastante bien. Los periódicos, que también están, Íñigo lo sabe mucho mejor que yo, experimentando ese cambio, con muchas dificultades, pero también están resistiendo el periódico en papel y, por tanto, yo soy optimista, pero me gustaría conocer tu opinión en el sentido de que también hay mecanismos de autocorrección, ¿o no? Hombre, sí, claro, hay cosas que cantan. Quiere decir que nuestros hijos y nietos estén sometidos a la dictadura del pantallado, esto evidentemente no puede ser. Evidentemente, y entonces pues eso tenemos que corregir. Pero a mí no me preocupa eso, que es una cuestión formal. Sí me preocupa, pero me parece que eso es una cuestión formal. A mí lo que me preocupa es qué es lo que les vamos a enseñar. ¿Dónde está la verdadera revolución educativa que tendríamos que haber puesto en marcha hace mucho tiempo? Es que es lo mismo. Es que ahora mismo en la Facultad de Derecho se estudia lo mismo que estudiaba yo. Yo no tengo nada que... Lo que yo estudiaba no tiene nada que ver con la realidad. Yo cuando estudiaba Derecho, el Derecho... Imagínate tú, ahora el 90% de los delitos son informáticos. La palabra informática, creo que yo cuando estudiaba Derecho no me suena que existiese. Entonces, lo que tenemos que hacer es la revolución de los planes de estudio. El 80% de los puestos de trabajo que ahora mismo existen no existirán, serán otra cosa, habrán evolucionado. Empezando por el ejercicio del derecho, para no hablar del ejercicio del periodismo, Manuel Ángel, porque quieres que te diga, yo creo en la pervivencia del periódico de papel en provincias. No creo en la pervivencia del periódico del papel en Madrid. Allí es todo distinto. Pero distinto y peor. Pero bueno, eso es otra cuestión. En eso ya entraremos si hace falta. Entonces, hombre, a mí lo que me preocupa es que la revolución no es solamente una cuestión formal, no es que estemos adaptando determinados aspectos de la medicina a determinados parámetros. Yo creo que lo importante es ver hasta qué punto admitimos que la inteligencia artificial va a revolucionar la medicina hasta extremos inconcebibles. Insisto, que hay médicos que no lo podrán corroborar. Hasta extremos inconcebibles, porque la gente se va a diagnosticar con la inteligencia artificial al final. ¿Pero estamos haciendo eso
Pues todavía no. A mí el otro día un médico con los que yo hablaba, un director del Puerta de Hierro, que por cierto me dejó ver de cerca una operación del ordenador Da Vinci, me metió ahí en esto, me dijo que ahora mismo es tan importante para la medicina los ingenieros como los médicos, o más importante. Desde luego en periodismo certifico, y no creo que Íñigo me deje mentir, certifico que el ingeniero ahora mismo es tan importante como el periodista o más importante que el periodista. Esa revolución está ahí y tenemos que asumirla en todos los sentidos. Y en la universidad, cualquier universidad nueva de las que están haciendo ahora, de estas que se quieren cargar desde el gobierno, por cierto, te dice que es que realmente hay que crear nuevas asignaturas revolucionarias porque las antiguas ya no tienen nada que ver, ya no sirven. Con eso ya la gente no encuentra luego trabajo porque los trabajos van a estar en otro sitio. Entonces, vale, sí, es verdad. Hay gente que está de alguna manera conteniendo los principales defectos, pero es que la revolución va mucho más allá. La revolución es política. Es que no podemos estar gobernados por locos. No podemos soportar que un tipo se esté cargando todas las convenciones y normas internacionales que hemos creado durante siglos por su voluntad y para no sé para qué. Tú no puedes bombardear un barco por muy sospechoso que sea de narcotráfico. Tú no puedes bombardearlo y cargarte a los tipos que van dentro porque no hay pena de muerte para los narcotraficantes, entre otras cosas, y además no hay juicio para esa muerte. ¿Pero qué estamos hablando? ¿Qué estamos diciendo? ¿Cómo es posible que se detenga a unos señores que nos gustará más o menos la flotilla? A mí yo veo a Greta Thunberg en un barco y me tiro al agua, pero quiero decir, pero lo que no puede ser es que te detengan en alta mar como se les ha detenido y se les deporte, se les lleve como se les ha llevado, contraviniendo todas las normas internacionales. Nos hemos acostumbrado a contravenir todas las leyes y no está pasando nada. Entonces dices, hombre, hay que taponar eso. Las leyes nacionales e internacionales, las nacionales también, ¿eh? Las nacionales también, porque la Constitución se ha dejado de cumplir ya hace tiempo, por cierto, y se incumple todos los días. Entonces, hombre, pues yo lo que hablo es de una revolución mucho más seria que eso. Ojalá con las tiritas pudiésemos arreglar algo, pero yo creo que no vamos a arreglar nada con eso. Tenemos que pensar de verdad en una auténtica revolución en el sentido más positivo de la palabra revolución, por supuesto. En el libro, en lo que cuentas, la idea de progreso no figura como una de tus propuestas o tus ideas centrales, ¿no? Pero porque la idea de progreso está ahí todo el día. No sé, el progreso será progreso en la medida que sepamos hacerlo progreso, si no será retroceso. Si nosotros la inteligencia artificial la reservamos para el uso de una serie de privilegiados, estamos sin duda retrocediendo. Si los avances en medicina, los que son inmensos, y ya digo, los estamos reservando para la gente que puede pagárselos o que pueda acceder a ellos y no para los demás, por los avances en biogenética, por ejemplo, que son muy importantes, o en el transhumanismo, pues entonces estamos retrocediendo. Si el coche sin conductor lo hacemos para que se estrelle contra la viejecita que está pasando el paso de cebra y no contra el muro, pues estaremos haciendo el proceso, evidentemente. Y si permitimos que los locos estos sigan dominando el mundo a su libre albedrío, pues estamos retrocediendo. Pero yo creo que en la humanidad progresa. Hombre, que si progresa tú. Joder, imagínate, antes no había anestesia, solo digo eso. Y a partir de ahí todo lo que tú quieras. Claro que progresa. Sí, hicimos la rueda, pues qué bien, mira la rueda. Hemos hecho internet, pues qué bien internet. Hemos hecho una serie de cosas muy importantes, pero que para usarlo bien. Simplemente yo solamente digo que tenemos que transmitir a nuestros hijos y nietos, todos los que estamos aquí, transmitirles un mensaje de que esta herramienta tremenda que tienen en sus manos, que es el cambio, la tienen que utilizar para bien, para el bien de la humanidad, para mejorar el mundo. El mundo puede mejorar, yo creo que sí que estamos en buen camino para mejorar. O sea, no es... Fernando, haciendo de abogado del diablo, Malthus en su momento nos explicaba que el mundo se terminaba
porque no iba a haber alimentos para todos, porque no iba a haber terreno para todos, agua para todos, y descubrimos, o descubrieron los que entonces lo estudiaban, que el futuro es muy difícil preverlo con los instrumentos que tenemos en el presente. Es decir, si hace 50 años nos dicen que las cuentas de un banco se pueden tener al día, casi al segundo, y por tanto no hace falta esperar hasta el mes de junio para hacer la Junta General, diríamos que eso es imposible. ¿Por qué? Porque se han creado una serie de instrumentos nuevos que permiten hacer cambios sin que realmente cambie el fondo del asunto. Concreto la pregunta. ¿No crees que estamos proyectando el futuro con los instrumentos del presente y que por tanto puede haber una gran diferencia en lo que se va descubriendo por el camino? Claro, pero ¿para qué sirven los diagnosticadores? Precisamente para que nos planteemos una serie de... Malthus, al final, en La riqueza de las naciones, lo que hace es plantear un problema que existe y que nosotros, de alguna manera, al final, lo asumimos. Hombre, es que hay otras maneras de producción, de superproducción. Hay que Malthus no imaginaba, evidentemente. Como no imaginamos ahora muchas cosas que tienen que ver con la computación cuántica, que nos va a solucionar muchísimos problemas y nos va a crear muchos problemas también. Pero es bueno, por lo menos, planteárselo, dejarlo ahí planteado, para que la gente que de verdad sabe y que está involucrada en la búsqueda de soluciones, pues de alguna manera vaya avanzando por ese camino. Lo que no podemos es pensar que somos absolutamente ajenos a ese cambio que se vaya a producir. No podemos ser ajenos, tenemos que ser parte activa. Ese es el mensaje que yo creo que debemos dejar, es que revolución, revolución, revolución. ¿Y revolución qué es? Búsqueda de soluciones, no es más que eso. Es decir, como decía Einstein, no esperes cambiar nada si lo haces todo de la misma manera que lo estabas haciendo antes, y Einstein fue uno de los grandes revolucionarios de la historia, ¿no? Pues eso, no esperemos cambiar nada si vamos a seguir haciendo todos lo mismo y aceptando todos lo mismo y no rebelándonos, como dice el doctor Rivera, que a mí eso me gustó, eso del doctor Rivera. He leído su libro y está bastante bien, por cierto, me ha chinchado, porque algunas cosas me pisan. Pero bueno. Has comentado con la idea de resumir el libro en un concepto, has mencionado la felicidad, y en el libro hablas mucho de la felicidad que a lo largo de la historia tiene distintos significados. La felicidad de los clásicos, creo que lo mencionas tú ahí también, es la armonía, es el equilibrio, la felicidad en la mayor parte de la historia de la humanidad es satisfacer las necesidades básicas, es decir, tener que comer y que me dejen vivir. También hablas de felicidad como esquivar la infelicidad, que con eso bastaría. Ahora la felicidad es contarlo en Instagram. ¿Cómo va a ser la felicidad del año 50? Ahora la felicidad es verdad, ¿eh? Lo que dice Íñigo es verdad. Ahora la felicidad es dar envidia a los demás con lo guapa que es nuestra novia. Lo contamos en Instagram y a la que se chinche del vecino. Es impresionante, pero es así, ¿no? Ya el concepto platónico y aristotélico de felicidad, ese de que la felicidad es hacer el bien, esto ya hace mucho tiempo que se estalló. Lo que pasa es que, claro, ¿por qué nuestros jóvenes van a adoptar posiciones para las que no les damos ejemplo? Si nuestro sistema está basado en la mentira, obviamente, en el disimulo, en el incumplimiento de las leyes, en el incumplimiento, en el salto de toda línea roja, en la doblez. Estamos viendo unos juicios que a mí me da vergüenza. Lo que estoy viendo que entra en el Tribunal Supremo y las cosas que se están diciendo, a mí me da vergüenza, sinceramente. Me da vergüenza. Hay que, perdonadme que politice esto un segundo nada más, pero es que necesito politizarlo hoy. A mí que un señor, como el señor que ha entrado hoy en el Tribunal Supremo, siga manteniendo su escaño de diputado que estoy pagando yo y todos vosotros, cuando no hace nada por la patria, no hace nada, no representa a nadie, no representa nada. Me parece una golfada de un calibre brutal. Es que hemos entrado en la época de la golfada, en la que a lo mejor no es ilegal,
no es ilegal, puede estar ahí, no es ilegal. Como no es ilegal a lo mejor algunas cosas que se hacen en el entorno del Palacio Presidencial o utilizar el Falcon para cosas privadas. A lo mejor no es, o no cumplir la Constitución todos los días, a lo mejor, pero es la golfada y nos estamos instalando en la golfería y eso, Íñigo, es muy preocupante. Eso es quizá lo más preocupante de la era contemporánea, es que nos estamos acostumbrando estamos normalizando la anormalidad. Y eso, esto tiene poco que ver con el cambio, pero es que hay un cambio en nuestra manera de comportarnos, en nuestra moralidad colectiva, que realmente debería preocuparnos. Menos mal que esto va a ser coyuntural, ya os lo digo, va a ser coyuntural porque el cambio viene y el cambio de actitudes viene también. Pero ahora mismo la situación en la que estamos es una situación de golfería. Me gustaría decir que es una situación de ilegalidad o es una situación de... No, es de golfería. Que este tío pueda mantener el escaño y que un compañero mío en una tertulia el otro día diga que el pobre, pues ¿qué va a hacer el pobre si no tiene otro ingreso? Digo, pues, es que lo dijo delante de mí, yo estaba en esa tertulia. Pues caramba, nos estamos acostumbrando a la demasía, iba a decir otra cosa, pero bueno, nos estamos acostumbrando y no debemos acostumbrarnos. Revelémonos, bien que lo dice el doctor Rivera, que con la cantidad de libros que está vendiendo por eso el tío, joder, envidia, ¿verdad? Yo creo que das pie a algo muy interesante, porque luego tenemos que dar paso a que las personas que hoy han tenido el esfuerzo de venir aquí esta tarde puedan también preguntar. Pero yo, volviendo, a ver, el tema de tu faceta de periodista político, yo creo que a todos los que estamos aquí nos interesa. Y entonces yo quisiera hacerte esa pregunta imposible, pero ¿realmente tú crees que en las próximas elecciones no se van a cumplir, por ejemplo, los sondeos que acaba de hacer el cántabro Tezanos en el CIS? ¿Va a haber realmente un cambio en profundidad en España? O, volviendo a esto que tú planteabas, los españoles somos, como antes te ha referido Suárez, somos un poco ovejas y nos vamos a dejar seguir conduciendo por el pastor. Yo, lo primero de todo, el 60% de las cosas que leemos, y esto no tenemos la culpa los periodistas, no directamente por lo menos, son fake news. Fake news. Falsedades inducidas, así como suena. No estamos en esa situación maravillosa que escribía, que dictaminaba Lord Nightingale, que estaba en el frontispicio del New York Times, que decía que noticias todo aquello que alguien no quiere que se publique y que lo demás es publicidad. No, aquí más bien ahora mismo, independientemente de nosotros periodistas, lo digo, o sea, estamos en una situación bastante diferente a eso. Entonces, a partir de ahí, ¿qué quieres que te diga, Manuel Ángel? Pues quizás no estemos cumpliendo con nuestro deber. Quizá los periodistas no estamos cumpliendo con nuestro deber. Necesito decirlo. Quizá los medios... Hablo sobre todo de Madrid. Es que hay una diferencia muy grande entre Madrid y el resto del mundo. Y cuando vienes a Cantabria, el clima de crispación no existe. Ayer yo estaba en Toledo con Emiliano. No existe. No existe como existe en Madrid. Ayer yo estaba en Toledo con Emiliano García Paje presentando el libro también y no es lo mismo. Y el otro día estaba en Jerez de la Frontera y no es lo mismo. Y el otro día en Vitoria y no es lo mismo. Yo estoy recorriendo toda España y me doy cuenta de que nosotros vivimos en una burbuja de crispación en Madrid muy perceptible el otro día, donde coincidimos tú y yo ahí en la recepción de los Reyes, el otro día en el Palacio de Oriente, y me encontré con Íñigo en el Palacio Real y había un clima de crispación y de tensión que no existe aquí. Entonces, realmente creo sinceramente que estamos al servicio del poder, muchos medios. Al servicio del poder, así como suena. Y por supuesto no estoy hablando del Diario Montañés, que es un periódico que admiro profundamente. Estoy hablando del Heraldo de Aragón, que es un periódico que admiro profundamente. Ni del Diario de Burgos, ni
No, estoy hablando de esa estructura mediática que hay montada en los cenáculos, en torno a los cenáculos y mentideros de Madrid, que nos impide verla, hablar con claridad, que nos impide. Y el otro día hablaba con un muy alto personaje del país y le decía, pero me estás mintiendo. Y él, mirándome a la cara, sabiendo que yo sabía, que él sabía, que yo sabía, que él sabía, que yo sabía, que me estaba mintiendo. Oh. Y los dos sabíamos que sí, los dos sabíamos que 3 días antes me había dicho una cosa diferente. ¿Qué es lo que está pasando? Las hemerotecas ya no tienen importancia, ya no existen. Bueno, todo eso tiene que cambiar. Ya que me estás preguntando por otra faceta distinta a la que yo trato, ¿no? Pero todo eso tiene que cambiar. ¿Qué quieres que te diga, Manuel Ángel? No podemos seguir en este sistema en el que, oye, te llevan a unas elecciones diciendo que van a traerse a la cárcel a un señor que está fugado por ahí y al día siguiente lo que hacen es pactar con ese señor para seguir. ¿Qué quieres que te diga? Pues esto no puede ser, porque ha sido las elecciones engañado. Ni podemos estar tampoco en un sistema en el que sabemos que las elecciones últimas han sido convocadas de manera inconstitucional. No se ha respetado la Constitución en la convocatoria de las últimas elecciones. Y no pasa nada. Y va un periodista, como yo, lo dice en la radio hasta que se cansa, y no le pasa nada ni al periodista ni al presidente del gobierno. Pues caray, es un país muy curioso. ¿Qué quieres que te diga? Lo cual no quiere decir que no hay otros que sean más curiosos. Oye, el otro día un asesor del presidente me decía que no sé para qué nos criticábamos tanto la situación cuando fíjate lo que pasa en Francia con Sarkozy y en Estados Unidos con Trump. Digo, bueno, vale, fíjate. Y en Guinea con Obiang, mira tú, si nos ponemos así. Pero yo lo que me importa es lo que pasa aquí ahora, eso es lo que me importa. Y esto que pasa aquí ahora, pues hay motivos para rebelarse un poco, ¿no? Digo yo. No sé si rebelión es la palabra, también no vengo aquí a predicar rebeliones ningunas, ¿no? Ni cambios ningunos en la política, ni tiene esto que ver con que venga uno y se ponga el otro, ¿eh? No. Entusiasmos aquí pocos, ya. Muy bien, pues si les parece ahora es su turno. Quien quiera hacer una pregunta, por favor, que haga una indicación para pasarle el micrófono y que podamos escuchar la pregunta y la respuesta. Se admiten críticas y elogios también. Usted es positivo, pero mire, el envejecimiento, la tormenta sobre nuestra economía. Si esa gestión se gestiona mal, podrá desembocar en un conflicto intergeneracional. He inaugurado, ayer el lunes he inaugurado en el Colegio de Ciudadanos Sociales la segunda aula de longevidad. Primera fue fue la primera en Madrid el 23 de abril para demostrar que eso no tiene ningún sentido. Esa tormenta, ese miedo que tienen los economistas y tal, es tremendo. Y yo la cosa que diría para terminar es que lo que yo voy a promover, que mire, las pensiones, yo no me puedo explicar cómo los sindicatos y los colegios y los partidos de izquierdas no hacen la cuestión de los fondos de ahorro empresariales. Yo trabajé 35 años de Caja Cantabria y tengo 2 pensiones laborales, porque las pensiones públicas no van a poder subir mucho. Y una cosa muy importante del futuro sería promocionar estos que ya existen el siglo pasado y que no hay que inventar nada. Fondos de pensiones empresariales, no los particulares, los capitalistas. A ver si usted, que tiene posibilidad, yo voy a poder mover también, a ver si movemos esto y podemos hacer que las personas se puedan jubilar con dignidad sin tener que impedir la economía nacional. Bueno, yo no sé, no tengo ni idea de lo que me está usted hablando, la verdad le digo, como de tantas otras cosas, pero que quiere que le diga. Pero sí le voy a decir una cosa. El cambio en la pirámide poblacional va a forzar cambios en casi todo. Es decir, nosotros dentro de 30 años, menos, dentro de 20 años, el 30 y tantos % de la población tendrá más de 65 años. Eso va a obligar a legislar y a gobernar
para una parte significativa de la población que al final pues no solamente tiene votos, sino que cotiza, que paga impuestos y que por tanto les paga el sueldo a quienes son nuestros representantes o aspiran a serlo. Y esto se va a notar en la economía, porque hay una cosa que se llama la grey economy que está abriéndose paso y cada día con mayor importancia, eso es verdad, en las medidas sociales, en el plano laboral. Pensar como piensan los franceses que te puedes jubilar a los 62 años es una locura como la copa de un pino. Yo no sé, porque es que en Francia hacen unas cosas que claro sí les va, mira, porque realmente en el plano del ocio, por supuesto, porque el ocio será un ocio para gente mayor, en el plano de la cultura, en todos los planos. Y eso pues es un tema que está ahí y que va a ir progresando en los próximos 10, 15, 20 años hasta ser, ya digo, dentro de 20, 25 años, todo lo que tenemos ahora, incluso en el plano social, será irreconocible. El estado de bienestar, no sé hasta qué punto lo podemos mantener en el plano en el que lo tenemos ahora, pero yo creo que la verdad, hay que decir a la gente la verdad. Y bueno, por decir a la gente la verdad, el primer ministro francés anterior cayó, claro, pero bueno, los franceses son muy suyos también para estas cosas. Los señores que hacen todo el follón que han montado para jubilarse a los 62 años, esto es absolutamente inconcebible, vamos, es que realmente... Bueno, ahí está Francia. Que por cierto nos debería preocupar mucho porque cuando Francia estornuda, nosotros cogemos una pulmonía, ¿eh? Había antes que Zaca, había una de esas y luego... Bueno, no me llamo Úrsula. En referente... Ni falta que hace. No. Lo que ha dicho con respecto a las vacas, tenía que haber estado usted el domingo en Cabezón de la Sal con la Olimpiada del Tudanca. Con la Olimpiada del Tudanca allí la gente estaba verdaderamente orgullosa de las razas, de la ganadería, y aunque no eran las vaqueras de la Hinojosa del Marqués de Santillana, pero se veía que había futuro, aunque ahora pues se las ordeñe eléctricamente. Después le quería preguntar, creo que en las universidades americanas se está apoyando muchísimo el transhumanismo, con diferencia de las europeas. En eso pienso que puede tener implicaciones a futuro muy importantes. Y con respecto a la medicina, que creo que hay que hacer un doble grado, medicina y ingeniería, que actualmente creo que solamente lo tiene una persona y esa persona está en la Universidad de Cantabria. Pero sí que es verdad que los avances técnicos están condicionando pues todo el futuro en esa disciplina. Y luego felicitar al Diario Montañés, que es con el que me desayuno todas las mañanas. Me parece excelente y todo lo que eso hace. me parece una gran idea, lo del desayunarse con el Diario Montañés. Muchas gracias. Hay otros periódicos con los que no hay que desayunarse. En alguno colaboro yo. Bueno, que... Oiga, esto de las tudancas lo sabe el exministro Garzón. Porque, en fin... Yo estoy totalmente de acuerdo con usted, pero hay una... Bueno, eso lo sabemos, hay una tesis vaquicida claramente, vamos, o sea, que es que estamos culpando a las vacas, las pobres, de casi todo. Vamos, de hecho, Greta Thunberg dice que no come carne porque ella no sé qué, no sé cuántos. Claro que es que Greta Thunberg también. Bueno, eso tiene la importancia que tiene. Mucho más importancia tiene el transhumanismo. El transhumanismo es todo. Estamos todo el día sometiéndonos al transhumanismo. Las operaciones que nos hacemos estéticas y tal tiene que ver con el transhumanismo. El empleo de Botox muchas veces tiene que ver con el transhumanismo también. Y eso va a más, evidentemente. El transhumanismo nos acabará convirtiendo en cyborg. Y a mí no me importa, ¿eh? A mí no me importa que en mi cuerpo haya elementos extraños. No me importa. Si me mejora el cuerpo, si a mí me ponen una mano que soy capaz de llegar a la primera fila con la mano, no sé qué, porque el estilo, pues estupendo. Pues, estupendo. El único problema es que eso acentuará la desigualdad a la que antes me refería. Crearemos a lo mejor una raza de superhombres y supermujeres, para que no se enfade nadie, pero ¿qué coste? ¿Para quién? ¿Y cuánto? Pero yo creo que el transhumanismo es un hecho. Sobre todo puede ser muy positivo en el tema de las discapacidades, porque puede
de alguna manera paliar unos serios conflictos con las discapacidades, ¿no? A mí me parece que es un camino bastante esperanzador siempre y cuando sepamos controlarlo hasta donde sepamos controlarlo. No nos vayamos a convertir nosotros por nuestra propia voluntad en robots. A mí el tipo que inventó los teléfonos móviles, que es un señor muy simpático de 92 años, bueno, no sé, a lo mejor se ha muerto ya, creo que no, porque nosotros hemos enterado, que me dijo en el Barcelona Mobile hace 3 años, me dijo que era inevitable, me dijo que esto nos lo implanten en el cuerpo. Tener un chip, con todo lo que se contiene aquí, que es nuestra vida entera, porque yo ahora pierdo el teléfono y me muero, vamos. Todo lo que se contiene aquí, que nos lo implanten. Que es, según él, es inevitable. Claro, yo no sé si es inevitable o no, pero él sabe más que yo sobre estas cosas. Y yo lo que sí digo es que en el proceso, a ese proceso vamos. A ese proceso de incorporar a nuestro cuerpo, ciborgizarnos hasta cierto punto, en ese proceso estamos. Así que la pregunta es muy interesante. ¿Cómo se desarrolla eso? Ahora mismo no lo sé. Lo que sí sé es que ya en determinados laboratorios, no solo en Estados Unidos, por cierto. Hombre, sí, en Estados Unidos va porque siempre va. Ahora está retrocediendo porque tiene un tipo muy de retroceder. Pero bueno, eso es otra cuestión. Estados Unidos era la cuna de la democracia y mira dónde ha quedado. Pero bueno, lo que quiero decir es que naturalmente Estados Unidos va muy por delante. China va muy por delante. A mí me preocupa mucho que China, no sabemos lo que está haciendo, pero yo estuve hace poco en China y me dieron un recital de robots que para qué, oye, parecían primos míos todos, los tipos que lo más. Entonces, Europa nos dedicamos a regular, pero no nos dedicamos a regular y a controlar, pero no nos dedicamos a crear. Eso ha sido nuestro gran defecto y nos hemos quedado atrás. Y se ha acabado la hegemonía de Occidente. Se ha acabado la hegemonía de Occidente. Y eso es algo que nuestros zetas tendrán que asumir también. Vamos un poquito mal de tiempo. Zaca. Bien. Pues luego la última y Zaca después se firman libros. Zaca había pedido. Buenas tardes, Fernando. Muchas gracias por tu visión del mundo. Acá es colega de autores de libros también, claro, como sabéis. Dos cosas que te voy a decir. Yo siento que la libertad individual está por los suelos. No se piensa más que en la gran masa y el individuo como individuo, que es la creación, y la parte de la creación en la que todos somos diferentes, es la menos respetada. Yo así lo siento. Eso por un lado. Y por otra, hacerte una propuesta para que llegues a Madrid. El próximo fin de semana, en Oviedo, se celebra el desarme. Me van a hacer cofradía del desarme, de la cual he participado siempre. Y las fiestas, cuando termino el desarme, como lo de ahora, las fiestas que no terminan en una buena comida, como se hace en Oviedo, no estoy en duda de si va a ser posible que continúe. Dile a los diputados allí, o todos, que coman alguna vez juntos, hombre, que rían juntos, que no nos demuestren que están todo el día pegándose, que coman juntos y que beban juntos y que vivan también un poco juntos, discrepando y protestando y todo. Gracias, Fernando. Está muy bien eso. En teoría, la teoría está muy bien. Esto de comer es muy importante, que te van a contar a ti. Pero bueno, en fin, una de las grandes fallas políticas que tenemos en este país, deleznable políticamente, es que no hay consensos, no hay acuerdos. Y hoy hablaba con Federico Trillo, por ejemplo, que ha sido presidente del Congreso de los Diputados y que acaba de publicar otro libro, también un libro suyo. Hablábamos precisamente de eso, de que la gran diferencia ahora es que no hay acuerdos para nada, que es que la sesión de control de esta mañana parlamentario, no sé si lo habéis seguido alguno, ha sido un auténtico escándalo. Un auténtico escándalo, pero no más escándalo que el de la semana pasada o que el de la semana antepasada. Más. Sí, Eso es una vergüenza. Pero ¿qué estamos haciendo con nuestro Parlamento? Que es el arquitrabe de la democracia. El Parlamento, parlamentar, hablar, pactar. ¿Sabes lo que estamos haciendo con nuestro Parlamento? Un circo.
literal, ¿eh? Vamos a hacer un circo literal. El 20 de noviembre se va a hacer un circo conmemorando el 50 aniversario de la muerte de Franco. Un circo con una trapecista y unos recitadores y un no sé qué. A esto. Pues entonces, claro, ¿cómo extrañarnos de que Ábalos sea diputado? De que siga siendo diputado. Es que ya no me extraña nada. Pero efectivamente deberíamos comer más, beber mucho más y reírnos muchísimo más. Pero eso en el Congreso ya ha dejado de existir. Nuestra clase política ha dejado de existir y eso está permeando la sociedad. Y oye, lo otro que tú has dicho, la libertad, pues sí, estamos... Yo lo que creo que, más que libertad, en lo que estamos retrocediendo es en calidad de democracia. Nuestra democracia está, oye, que la democracia es muchas cosas, es separación de poderes. ¿Dónde está la separación de poderes aquí? Es seguridad jurídica. Joder, fíjate tú, el señor Trump, la seguridad jurídica que está imbuyendo en el mundo. Y así en muchos otros aspectos. ¿Cómo libertad? Si a un barco sospechoso de ser narcotraficante, que seguramente lo será, no digo yo que no, van y lo bombardean sin más. O ¿tú crees que un periodista que emplee las redes sociales en criticar a Trump, por ejemplo, crees que puede perder su visado cuando vaya a Estados Unidos? Pues lo puede perder. Y esto lo ha perdido un catedrático amigo mío. Lo ha perdido, porque estaba dedicándose en las redes sociales a poner pingando al señor Trump y no le han dado el visado cuando ha ido para allá. Le han negado el visado. Claro, esto ya... Pero está pasando. ¿Qué le vamos a hacer? Son cosas que pasan. Saca, hijo. Bien, Así que vamos- comamos. Tú y yo mañana vamos a comer, mira, pasado. Y además te voy a enseñar a jugar al mus, que es lo que necesitas. Vamos Yo con soy la su última profesor, pregunta, por Que favor. lo sepas. Hola, buenas tardes, Fernando. Mi pregunta está un poco relacionada al inicio, como fuera monzano que soy, y lo que aprecio a esta provincia. Esta provincia hace 50 años perdió el tren de no haber dado un paso para ser autónoma también en consumo, en generación de energía para la que va a consumir. Esto está relacionado con la energía nuclear. Como tú estás hablando de el mundo a los años 50, el tema energético desde la revolución industrial sobre todo fue haciendo cambios importantes en la sociedad. Yo personalmente creo que el día que se consiga la fusión para generación de la energía, el panorama energético cambiará y en consecuencia la sociedad también cambiará. ¿Qué piensas tú de eso? Mira, yo no puedo presumir de entender mucho de un tema que es que técnicamente tiene sus complicaciones. Pero te aseguro que una de las cosas que no entiendo es que estemos renunciando a la energía nuclear de la manera que estamos renunciando. Que no lo podemos permitir y otros países europeos no están en eso. Es que no lo entiendo. ¿Esto es una cuestión simplemente ideológica? ¿Estamos renunciando por una cuestión simplemente ideológica? ¿O por qué? Yo creo que, si me permites aventurar una cosa, yo creo que ahí vamos a dar marcha atrás. Ya estamos empezando a dar marcha atrás porque lo que no se puede mantener, no se puede mantener y además es imposible. Eso está claro. Luego hay otras formas. Tenemos el hidrógeno verde que está ahí, que España, por cierto, está... Oye, nosotros estamos muy bien en muchas cosas. Este es un gran país. Es un gran país muy mal gerenciado, pero es un gran país, ¿eh? Y en energías alternativas tenemos una potencia brutal, que ahora quisieran otros, pero no basta. Si es que ese tema tiene el gobierno que sea, tiene que dar marcha atrás. Hombre, si el gobierno que sea es otro distinto a este, es seguro absolutamente que dará marcha atrás. Pero incluso, claro, como no sabemos lo que va a pasar mañana, aquí los periodistas, yo hice mis prácticas en el Journal de Genève, en Ginebra, son los suizos, ya se sabe que los suizos dicen que la democracia tiene que ser aburrida y los periódicos suizos son aburridos de narices, dicho sea de paso, porque no pasa nada en Suiza, joder. Entonces todos los días nos preguntábamos con qué diablos titulábamos una vaca que había parido 3 terneros, yo qué sé, unas locuras. Aquí ocurre absolutamente lo contrario. Íñigo, Manuel Ángel, todos los días nos encontramos con 4 noticias rupturistas y un poco acongojantes que no sabemos cómo manejar. De manera tal que aprehender para un periodista ahora mismo toda la realidad, un periodista español digo, es absolutamente imposible. Entonces estamos verdaderamente en un momento pues
yo creo que es peligroso, no es bueno. Yo no digo que la democracia tenga que ser aburrida, digo solamente que la democracia tiene que ser previsible, tiene que tener dosis de previsible. Ahora mismo estamos viviendo continuamente en lo imprevisible, y yo eso, pues, ¿qué quieres que te diga? Me asusta muchísimo. Y parte de lo imprevisible es la parte energética. O sea, si estamos hablando de que tenemos que garantizar unos suministros energéticos, joder, estamos hablando del año 2050, estamos hablando de la era de Leonor I, o yo qué sé qué. Oiga, solucióneme usted las preguntas básicas, solamente las básicas. Bien, Pues no las vamos tenemos. por favor con la ultimísima pregunta. A ver, antes ha dicho que el diseño de las ciudades que cambiará de aquí al 2050. ¿En qué sentido cambiará? ¿Cómo cree usted que serán las ciudades en estos próximos años? Pues fíjese, acaba de tocar usted el tema más polémico, después de la energía nuclear, por cierto. El tema más polémico es la vivienda, evidentemente, pero en cuanto a concepción urbanística. Ahora mismo hay una polémica en el mundo de todos los diablos sobre el retorno a un cierto ruralismo y por tanto, a unos modos de vida determinados, o ir directamente a la ciudad-estado. Ciudad-estado, hay un arquitecto español que se ha hecho muy famoso porque ha escrito un libro que se llama Madrid DF, en el que habla de... ¿Cómo? Madrid DF, Madrid Distrito Federal. Madrid DF. No me acuerdo el nombre del arquitecto, se llama Fernando de nombre, pero no me acuerdo del apellido. Está teniendo mucho éxito eso, porque él habla de un Madrid DF, Madrid Distrito Federal, es decir, una ciudad de 40 millones de habitantes, 30 o de 20 por lo menos, una cantidad. Claro, esta es la gran disyuntiva que se están planteando ahora mismo los teóricos de la distribución territorial. Y no es pequeño dilema, ¿eh? No es pequeño dilema en un país como este, donde parte de la realidad territorial pues está vaciada y otra está superpoblada. Esto es un tema que tendremos que solventar y debatir mucho. No es un tema fácil. Yo no sé, no sabría decir por dónde va a salir la cosa. Hay un ansia de retorno a la vida un poco más tranquila, vamos a decirlo así. Hay un cierto ansia, en las encuestas te lo demuestran. Pero la tendencia va al revés. La tendencia va hacia la creación de macrourbes, pero vamos, de decenas de millones de personas, tipo China. Ya veremos. Eso también van gustos un poco, ¿eh? Bueno, pues muchísimas gracias a Fernando Jáuregui, muchísimas gracias a Íñigo Noriega, a ustedes por estar aquí esta tarde. Les recuerdo que a partir de ahora Fernando firmará libros de este título que acaba de presentar aquí y, por tanto, creo que lo que procede es que le despidamos con un muy fuerte aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias por haber venido. Esto ya es